Este va a ser un podcast muy rápido y básicamente es un podcast de opinión, en el que voy a dar mi opinión y me gustaría que tú también participaras y me dijeras qué te parece a ti el asunto de este episodio, que es los podcasts de radio no son podcasts. Para mí, los podcasts son una herramienta que deben centrarse en compartir contenido hecho específicamente para podcasts. Bajo mi punto de vista sería lo ideal. Es como si tú en la televisión te dedicas a poner programas de radio, que de hecho hay programas de radio y de hecho puedes buscar y sintonizar y escuchar programas de radio en la televisión, pero a eso no se le puede llamar serie de televisión ni televisión. Y lo que hacemos aquí, aunque también sea en formato audio con los podcasts, o lo que hacen algunas radios con sus programas, es segmentar esos programas y subirlos a formato podcast, que está muy bien. Hay mucha gente que consume este tipo de contenidos, que hay mucho valor que se aportan en cada uno de ellos y que realmente, bajo mi punto de vista, es algo muy interesante. Pero el hecho de nombrarlos de una forma que está hecho, como ya vimos en el episodio anterior, específicamente para gente que escuche ese podcast o ese programa de radio, hace que, bajo mi punto de vista, pierda una parte del potencial que tienen los podcasts y más del potencial que podrían tener. No obstante, y que se están utilizando, ¿no? Los programas de radio se están aprovechando, o están aprovechando obviamente las nuevas tecnologías, entre ellas los podcasts, para llegar a más audiencia y que la gente pueda, aparte de tener que estar escuchando el episodio o el programa de radio en directo, que puedan escucharlo más adelante. Y aunque no estén grabados, no sean en directo en el momento en el que se emitan en el programa de radio. Además de poder descargarlo y escucharlo con máxima calidad sin tener que preocuparse porque se vaya la señal de la radio, etc. Un número muy alto de gente escucha podcasts de radio, esos episodios que no han escuchado, y muchas temáticas en particular son las que más se comparten y que se utilizan con títulos como El partidazo de COPE, programa completo, y luego la fecha, 6 del 2 del 2020, por ejemplo. Y aquí es donde de nuevo comentamos lo que ya comenté en el episodio anterior, que hay episodios y hay gente para ese tipo de público que ya escuchan el programa de radio, que ya tienen esa audiencia y que les aportan más valor con los audios porque no han podido escucharlo, pero no son programas que tú vayas a escuchar directamente por el título. Bueno, por el título lo vas a escuchar porque a lo mejor es el programa que quieres escuchar, el resumen de la jornada tal, que sabes que es el lunes cuando lo hacen y por tanto vas a buscar esa fecha. Pero en otras temáticas esta estructura no debería usarse si realmente no aportan valor y conoces a tu público y sabes que no es así. Pero como digo, por eso hay que tener mucho cuidado con los títulos. No obstante, volviendo al tema, que quiero comentarlo rápidamente y que saber tu opinión si crees que estos realmente son podcasts o simplemente son audios que se han pasado a una aplicación de podcasting, pero realmente esto no es podcasting. No sé, bueno, es como una especie de duda que a veces surge en el mundo del podcasting, que no pasa nada, no aporta ni algo bueno ni algo malo, es simplemente lo que es. Pero bueno, en ocasiones quería lanzar este episodio de podcast porque quería... ahora mismo no estoy por aquí, lo estoy grabando y lo tenía por aquí apuntado como algo a comentar, por si acaso te interesa comentar algo más que a mí no se me haya ocurrido, y por si tienes alguna otra idea. Bueno, las grabaciones directamente de las personas que no pueden escucharlo en la radio hace que tengan la opción de escucharlas en otro momento. Mucha gente además piensa que esto es el podcast. Ese es otro de los problemas, ¿no?, que genera este tipo de contenido, que yo en un inicio, cuando descubrí la aplicación de podcast, pensaba que eran cosas o episodios que no eran hechos para mí o que no eran contenido de valor. Incluso yo pensaba en un momento que eran solo programas de radio que se subían ahí, e incluso solo algunos episodios o de podcast ingleses americanos que se dedicaban a enseñar inglés, que de hecho uno de los primeros episodios de podcast era simplemente para aprender inglés y que yo escuchaba de vez en cuando. Y no descubrí otros episodios, otros tipos de contenidos hasta muy después. También es porque en un primer momento, hace ya unos años, cuando vi la aplicación de podcast y creo que entré una vez para revisarlo, descubrí este podcast de aprender inglés. ¿Cómo se llama? English as a Second Language Podcast. Y bueno, la verdad que estaba bastante bien, pero bueno, en ese momento creo que no había podcast en español de calidad. Y después, ya más adelante, unos años después, ya empecé a descubrir otros podcasts como el de Success Academy, la Academia de Marketing Digital, la Academia de Marketing Online de Óscar Feito y algunos otros. Bueno,
Incluso, aunque abras la aplicación, hay mucha gente que ven carátulas por ahí, pero que no saben qué es exactamente, y es como tenemos una especie de cerebro bloqueado en esos primeros momentos que lo vemos, pero no lo apreciamos. Es como si vemos delante de nuestros ojos un maletín lleno de dinero y nosotros estamos a nuestra bola porque estamos trabajando focalizados en algo y no le damos máxima importancia. Nos vamos a casa y luego nos damos cuenta, ¿eso que vi antes era un maletín lleno de dinero? Porque estamos pensando en otras cosas. Y yo creo que este problema, o esto, no sé, supongo que en psicología tendrá un nombre, nos pasa en muchas ocasiones. Y en el tema de los podcasts yo creo que le pasa a mucha gente porque a mí me ha pasado en su momento. Y por otra parte, a estos podcasts, a estos episodios de radio pasados a podcast, les da igual el SEO o no tienen conocimientos de SEO, les da igual los usuarios de podcast porque solo piensan en su programa de radio y en sus oyentes de radio y no en los usuarios que puedan descubrir sus episodios, que ahora pasan a ser episodios, o su programa de radio gracias a los podcasts. Hasta aquí puedo leer. Coméntame qué opinas de esto. Si tienes alguna otra idea, alguna otra sugerencia, coméntalo en las notas del episodio o escríbeme en @BorjaGirón en redes sociales o en borjagirón.com. De nuevo, gracias. Ahora estoy de vacaciones por las Bahamas, así que disfruta estos días. Nos vemos en nada. Vuelvo en una semana. Estoy por aquí. Hasta pronto.